Buenos días, chicos, feliz domingo. Hoy día es el día del Señor, es el día en el que recordamos una vez más su resurrección. Y me encanta que justo me haya tocado domingo también, porque vamos a continuar hablando de la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, no sé, abre tus ventanas, estírate un poquito, despiértate ya, si es que estás viendo esto de muy tempranito, y regocíjate en este día tan especial de la semana, el primer día de la semana y un día tan importante para nosotros los cristianos, el domingo. Así que ya sabes, recuerdas que ayer te di un pequeño consejo o un pequeño tip, no sé, para tener en cuenta, muy importante, que verdaderamente ha cambiado mis tiempos con el Señor. Es que antes de empezar, de entrar en su presencia en oración, de abrir su palabra y dejar que ella nos hable a nuestros corazones, a nuestra vida, tómate un tiempo, acude a tu Señor, a tu Padre. Ve con todas tus cargas, con todos tus problemas, con todos tus dolores, y ten un tiempo en silencio solamente entre Él y tú, para dejarle al Señor cualquier cosa que en este momento esté en tu corazón, cualquier problema, cualquier carga, cualquier preocupación que estés teniendo, para que el momento de nuestro devocional diario, un momento tan especial que tenemos en el que nos encontramos con la palabra, con la voz de nuestro Dios, sea completamente único y no haya nada que nos esté distrayendo. Así que te invito a que lo hagas, le pongas pausa y que luego continúes. Si ya lo hiciste, entonces vamos a orar nuevamente para poder acercarnos a nuestro Señor, pedirle su dirección, porque cada vez, chicos, cada vez que vayamos a estudiar su palabra, jamás vamos a poder hacerlo solos, sin la iluminación, sin la intervención del Espíritu Santo. Así que vamos a orar, a acercarnos al Padre para pedir su guía y su dirección en el estudio de hoy. Vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias nuevamente por un día más que tú nos regalas, Padre. Gracias porque podemos acudir a ti para dejar, Señor, en tus manos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Y, Señor, ahora es nuestro deseo solamente enfocarnos en tu palabra. Permítenos escuchar tu voz directamente a nuestras vidas, calando en lo profundo de nuestros corazones. Y ayúdanos también, Señor, a reflexionar acerca de lo que ella tiene para decirnos. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos desde sus casas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, chicos. Entonces, desde ayer comenzamos a leer Primera de Corintios desde el capítulo 15, así que nuevamente vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 15 y voy a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Desde el versículo 12. Dice, es la continuación de lo que habíamos leído ayer. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también, si los que durmieron en Cristo perecieron, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hasta ahí, versículo 19. A simple vista, y de repente si es la primera vez que lees esta porción de la palabra, puede sonar un poco enredado, pero voy a tratar de ser sencilla y clara para explicar más o menos lo que yo he entendido. Aquí Pablo les está haciendo recordar a la iglesia de Corintios acerca de que él ya les había hablado acerca de la resurrección de Jesucristo, pero Pablo nuevamente les pregunta y les dice, él hace una pregunta en el versículo 12, dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, Pablo ya les había predicado. Esta es una iglesia que ya había sido fundada, ya tenía un tiempo, y Pablo les escribe justamente y ve uno de los problemas
más grandes que esta iglesia estaba atendiendo, que era el que no creían en la resurrección de Jesús. Y él dice, ¿cómo es posible, iglesia, que no estén creyendo en la resurrección de Jesucristo? Y luego él empieza a desarrollar una serie de razones, o él trata de fundamentar y les hace ver lo ilógico que es no creer o sea, ser cristianos y no creer en la resurrección de Cristo, ¿no? Y Pablo les empieza a explicar, y más o menos lo que dice es que si Jesús no hubiera sido levantado de los muertos, tampoco entonces los creyentes tendríamos la esperanza de resucitar. ¿A qué me refiero? Nosotros como creyentes sabemos que cuando muramos, o de repente cuando el Señor venga antes, no sabemos lo que pase primero, nosotros tenemos la esperanza de que un día los muertos en Cristo, los que ya murieron, nuestros familiares que ya murieron, nuestros antepasados cristianos que ya murieron, algún día todos nos vamos a reunir y vamos a estar, toda la familia de Cristo, todos sus hijos, eternamente viviendo con Él en el lugar que Él ha preparado para todos sus hijos. Entonces, eso es lo que nosotros como cristianos, como creyentes, creemos. Y por eso nosotros tenemos esperanza. Por eso es que cuando un familiar nuestro que es creyente muere, decimos, bueno, murió físicamente, nos duele muchísimo, pero tenemos la certeza y la esperanza de que vamos a volver a verlo, porque este familiar estará con nosotros cuando nosotros también estemos en la presencia del Señor. Esa es nuestra fe, es la base de nuestra fe, es lo que creemos, es lo que predicamos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros decimos que Jesucristo, o en este caso es lo que decía la iglesia de Corinto, que Jesucristo no resucitó? Es totalmente descabellado. El cristianismo se convertiría en una religión que no tiene ninguna esperanza. Sería vana nuestra fe, menciona, o sea, sería en vano, sería por gusto nuestra fe. Y en el versículo 19 termina diciendo, seríamos los más dignos de conmiseración, de lástima, de todos los hombres, los cristianos los que más dan lástima, si es que no creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Justamente por la resurrección de Cristo, el creyente tiene la convicción, la certeza y la fe de su propia resurrección, que es lo que acabo de explicar hace un momento. Tú, el día de hoy, si es que te has arrepentido de tus pecados, si has recibido a Cristo como tu Salvador personal y has confiado en Él como el único que puede acercarte y reconciliarte nuevamente con nuestro Creador, con Dios, y ya eres parte de su familia, eres un creyente, eres un cristiano, entonces tu propia resurrección, es decir, cuando muramos y estemos con el Señor, tiene sentido porque Jesucristo resucitó y Jesucristo tuvo el poder, Dios tuvo el poder para levantar a Jesucristo de los muertos, y por esa razón es que nosotros tenemos la seguridad, la confianza de que también vamos a resucitar algún día y vamos a estar juntamente con Jesucristo, con el Señor en su gloria por toda la eternidad. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Vamos a ver dos pasajes que hablan también de esto. Me acompañan en Hechos 3:5. Hechos 3:5. Hechos 3:15. Perdón, Hechos 3:15. Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Jesucristo, el autor de la vida. Hay vida en Jesucristo. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, dice Hechos. Y vamos a ver en Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Capítulo 10, versículos del 17 al 18. Dice, por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y escucha esto, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nuestro Señor es el autor de la vida y es quien tiene el poder para la resurrección de Jesús, para la resurrección de nuestra vida en algún momento. Entonces, justamente el día domingo recordamos como cristianos, como familia, un día más, una vez más, especialmente el día domingo, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que justo este pasaje, bueno, no por coincidencia, este pasaje que nos habla de eso, de exaltar la resurrección de Jesucristo, de agradecerle al Señor por su resurrección, nos habla de eso. Entonces aprovechemos
todo este día y en realidad nuestra vida entera, pero pongámosle el día de hoy un énfasis especial a la resurrección de Jesucristo y démosle gracias al Señor por el milagro de la resurrección que tuvo en nuestro Señor Jesucristo y que tendrá también en nuestras vidas, en nuestros papás, abuelitos, tíos, primos que alguna vez han creído en Cristo Jesús. Jesucristo está vivo, Él vive. Acabamos de hablar con Él hace un momento en nuestro tiempo de oración y confiamos que Él nos está escuchando porque Él está vivo. Jesucristo resucitó y es una verdad que tú y yo creemos, y si tú no tienes seguridad de esto, te pido que analices estos versículos, le pidas a Dios en oración que te aclare, que te ayude a entender sus verdades escritas en esta palabra, y también busca ayuda a otras personas que de repente saben un poco más y que pueden guiarte para que aprendas un poco más y conozcas un poco más acerca de Jesús, de su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y el significado tan importante que tiene sobre todo este evento sobrenatural para la vida de un cristiano. Así que comparte este mensaje. Tenemos que decirle a todo el mundo que Jesucristo vino, que Jesucristo murió y que Jesucristo resucitó. Esa es nuestra predicación, esa es nuestra fe. Así que vayamos, digámosle a todos y tomémonos este día en específico para darle gracias al Señor con todo nuestro corazón en oración, porque Jesucristo ha resucitado y porque Él es poderoso para haberlo levantado de los muertos, y también así lo hará con nosotros. Tengan un hermoso domingo, chicos. No dejen de escuchar el mensaje del pastor ahora más tarde o a la hora que se publique. No dejen de leer su Biblia y si pueden, busquen canciones que hablen acerca de la resurrección de Jesucristo. Tenemos Celebrad, tenemos Él volverá, que habla de la venida de Cristo, porque Él vive. También coros preciosos que nos hablan y nos recuerdan acerca de este suceso que marcó la historia y marcó también nuestras vidas al momento de creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Así que les mando un besito y que este día sea un día de fiesta y de emoción y alegría en sus casas porque Jesucristo ha resucitado.